Bueno, muy buenas tardes. Damos por iniciada la segunda sesión en línea del curso Seguridad en Riesgo Eléctrico, Filosofía de la Prevención. Bueno, como primera parte vamos a ver lo de la segunda sesión en línea, sería la actividad de la segunda semana, que sería la A y la B, y el foro y la evaluación. Bueno, vamos a la primera parte, que serían los materiales que nos entrega el curso. Le damos clic acá en esta parte, esperemos que cargue. Vamos acá donde dice semana 2, le damos clic ahí. Entonces tenemos dos archivos, que es electricidad estática y el contacto eléctrico. Bueno, entonces tenemos acá el contacto eléctrico. Dice que el riesgo de electrocución para personas se puede definir como la posibilidad de circulación de una corriente eléctrica a través del cuerpo humano. Puede ocurrir por dos tipos de contacto directo o indirecto. El contacto eléctrico dice: el riesgo de electrocución para las personas que pueden definir como la posibilidad de circulación de una corriente eléctrica a través de un cuerpo humano, así que se pueden considerar los siguientes aspectos. Para que exista la posibilidad de circulación de corriente eléctrica es necesario que exista un circuito eléctrico formado por elementos conductores, que el circuito esté cerrado o pueda cerrarse, que el circuito exista una diferencia de potencial mayor que cero. Para que exista una posibilidad de circulación de corriente por el cuerpo humano es necesario que el cuerpo humano sea conductor. El cuerpo humano, si no está aislado, es conductor debido a los líquidos que contiene sangre y linfa. Que el cuerpo humano forme parte del circuito que exista entre los puntos de entrada y salida del cuerpo humano, una diferencia de potencial mayor que cero. Cuando estos requisitos se cumplan, se puede afirmar que existe o puede existir riesgo de electrocución. La electrocución de una persona puede ocurrir por dos tipos de contacto: directo e indirecto. El contacto directo: este tipo de situación ocurre cuando una persona toca directamente partes activas o entra en contacto con elementos energizados y puede sufrir un choque eléctrico. Se recomienda que el uso de protecciones diferenciales de alta sensibilidad con un umbral de funcionamiento menor o igual a 30 mA como protección complementaria para evitar riesgos de electrocución. Bueno, tensiones de paso y de contacto. Dice: es necesario tener en cuenta que durante el breve intervalo de tiempo que tardan en actuar los dispositivos automáticos de protección de la instalación existirán tensiones sobre el electrodo y tierra y el terreno circundante. Se conoce como tensión de contacto la diferencia de potencial existente entre la mano del pie y el trabajador que tocará en este momento el electrodo de tierra o cualquier conductor unido a él. Para determinar el valor de la tensión de contacto se considera que tiene los pies juntos en 1 metro de distancia del electrodo y la resistencia del cuerpo entre la mano y el pie de 2500 ohm. 1 metro, acá nos dicen cómo sería la resistencia del contacto, el voltaje, el tiempo. En este ejemplo sería 200 menos 90 me daría 110. La tensión de contacto, la tensión de paso sería 100 menos 40, sería 60 voltios con este ejemplo, ¿no? Y aquí sería la distancia del electrodo, con la separación entre las piernas, ¿no? Y tiene que ser 2500 ohm. La tensión de paso es la diferencia potencial existente entre los puntos del terreno situados a 1 metro de distancia entre sí de la dirección del electrodo de tierra, es la que afectaría a un trabajador que se encontrará caminando en la cercanía del electrodo de tierra en el momento de la herida. Esta diferencia potencial será tanto mayor cuanto más cerca se encuentre el electrodo. Las citadas tensiones de paso y de contacto serán tanto menores cuanto menor sea el valor de la resistencia de tierra. De ahí la entidad de que toma de tierra sea lo mejor posible. Cuando sea necesario instalar una toma de tierra en la zona de trabajo, es preciso elegir cuidadosamente el lugar más adecuado. En general se elegirá el lugar más húmedo del entorno cercano a la zona de trabajo. La siguiente figura muestra cómo puede ocurrir un contacto directo o un contacto indirecto. Entonces acá tenemos contacto directo a dos conductores activos. Tomando dos conductores y haciéndola, ¿cierto? Contacto directo. Contacto directo a un conductor activo y a tierra. Entonces por acá saldría, ¿cierto? Este es el neutro de la tierra, neutro a tierra, ¿no? Sería el circuito. Contacto directo a un conductor activo y tierra con avería del transformador, ¿no? Está haciendo usted acá el circuito, pasará por acá y subiría por acá, está haciendo usted el cierre el circuito. Contacto directo a un conductor activo y tierra en una red con efectos capacitivos. Entonces acá tenemos los efectos capacitivos, ¿no? Tenemos contacto directo de un dispositivo electrónico con contacto a masa. Entonces tenemos la avería, dispositivo eléctrico, ¿no? Y contacto directo a un motor eléctrico con contacto a masa. Se lo está tocando y está haciendo el circuito, ¿no? Está cerrándose el circuito con su cuerpo. Bueno, tiempos de contacto directo. Contacto indirecto, dice: cuando se produce un contacto con una masa puesta accidentalmente en tensión, el umbral de peligro está determinado por la tensión límite de seguridad. Para que esto no exista peligro cuando la tensión de la red sea superior a la tensión límite de seguridad, la tensión de contacto debe ser inferior a la tensión límite de seguridad. El contacto directo puede ocurrir cuando la persona toca una estructura metálica o una carcasa de un motor, lo cual en condiciones normales está desenergizada. Una falla común en un sistema eléctrico es la pérdida de aislamiento provocado por fugas de corriente. El caso típico de contacto indirecto en el hogar es cuando una persona se encalambra con la estufa eléctrica. La acción es pasarle un tapete, una tabla o un butaco. Otro caso típico de cuando se toca la carcasa de un motor y se sufre un choque eléctrico provocado por la pérdida de aislamiento de su interior. Muchas veces nos ha pasado eso con los computadores, ¿no? Usted lo toca y, pero ¿por qué pasó corriente? Se está perdiendo ya la pintura y todo, el aislamiento, ¿no?
La pérdida o deterioro del aislamiento de un electrodoméstico o de un equipo eléctrico puede conducir corrientes de fuga entre líneas vivas o corrientes entre línea y tierra. Fallas de aislamiento pueden ocurrir por diferentes causas: presencia de humedad, ausencia de mantenimiento preventivo programado predictivo, sobrecorriente en los dispositivos eléctricos, cortocircuito en los circuitos eléctricos, esfuerzos mecánicos, envejecimiento del material aislante, por maltrato de los conductores de la instalación, por contactos indeseados entre los conductores y las cajas de conexión a tomas, corriente interruptores en empalme dentro de las cargas, por fallas de aparatos, dispositivos o máquinas conectados a la instalación. Es común creer que fusible un breaker, la conexión a tierra o un cortapicos ofrece protección contra contactos directos o indirectos. Esto no es cierto. Se debe recordar, por ejemplo, que el breaker de 15 amperios se dispara con corrientes superiores a 15 amperios. Es que una persona con corrientes superiores a 30 miliamperios puede estar en serios problemas. Claro, ya puede haber una fibrilación ventricular, ¿no? O un paro cardíaco, ¿no? Empezaría uno ahí para adelante, pues ya es problemas más serios, ¿no? El fusible protege contra sobretensiones y cortocircuitos. Un breaker común ofrece protección contra sobrecarga y cortocircuitos. Un cortapico limita las sobretensiones de determinados límites y la conexión a tierra de una corriente falla hacia la tierra. Las personas que se encuentran en un peligro potencial de sufrir un contacto directo o indirecto son trabajadores que manipulan el equipo de instalaciones eléctricas. En este caso, la evaluación de riesgo se dirige a comprobar si los equipos o instalaciones están en el buen estado para evitar que los trabajadores puedan sufrir contactos eléctricos directos o indirectos. Esto implica que comprobar el estado de los equipos eléctricos de los locales húmedos o en atmósferas explosivas, tener en cuenta el cumplimiento de las normas de seguridad para evitar el riesgo de accidente eléctrico, comprobar el estado de aislamiento de herramientas y verificar el estado de los equipos de protección personal. Y aplicar las 5 reglas que vimos al principio, ¿no? En la primera semana. Personas que trabajan en tensión, es decir, trabajos durante los cuales el trabajador entra en contacto con elementos energizados o entra en zonas de peligro, bien sea por una parte de un cuerpo, con herramientas, equipos, dispositivos, materiales de manipulación. Trabajadores que laboran en zonas de peligro alrededor de los elementos de tensión, espacio en el que se presencia un trabajador desprotegido supone un riesgo grave o inminente en el que se produzca un arco eléctrico o contacto directo con el elemento de tensión. Nota: en altas tensiones no es necesario que una persona toque los elementos energizados para que salte el arco eléctrico. Basta con acercarse o violando distancias mínimas de seguridad para que ocurra un accidente, ¿no? Líneas de media y alta tensión, ¿no? Trabajadores cuya actividad no eléctrica se desarrolla en la proximidad de instalaciones eléctricas con partes accesibles en tensión y trabajadores cuyos cometidos sean instalar, reparar o realizar mantenimiento de instalaciones eléctricas. En este caso se debe comprobar que los trabajadores tienen la información y la deformación adecuada, ¿no? Toca tener mucho cuidado con las conexiones, ¿no? Cuando se va a hacer un mantenimiento de una subestación, porque donde esté mal una protección, usted hasta ahí puede sufrir un accidente, ¿no? Las amas de casa que se encuentren permanente en contacto con electrodomésticos cuya tensión de alimentación es de 110 o 220 voltios y que superan la tensión de seguridad de los 50 voltios. Protección contra contactos directos. Puede considerarse de una instalación se encuentra protegida contra contactos eléctricos directos. Deberá adoptarse una de las siguientes medidas: alejamiento de las partes activas, interposición de obstáculos, recubrimiento de las partes activas. Alejamiento de las partes activas, aquí nos explicarán cada una, ¿no? La que tiene usted que hacer. Y acá hay otra: recubrimiento de las partes activas, muy importante, ¿no? Y hablamos siempre que no nos pasemos de los 30 miliamperios. Distancia mínima de seguridad. Distancia mínima de seguridad. El trabajador debe estar usando una vara especialmente aislada llamada pértiga, se llama la vara que utilizan para deserenizar, ¿no? Hasta 1, 0.8 metros, de 7.62 a 13.8, 0.95 en kilovatios, ¿no? 44, 1.2, 56, 766, 1.4 y ahí sigue aumentando, ¿no? Por ejemplo, 500 kilovatios sería 5 metros, para que no haya un accidente. Quizá acá que especialmente los guantes aislantes para baja tensión y ponérselo, ¿no? Es un equipo que es muy bueno, ¿no? Hay gente que no lo utiliza para que no vaya a tener de pronto algo que se le enrede algo, pero es mejor utilizarlos. Y revisar el estado de aislamiento de las herramientas tales como alicates y destornilladores. Tenemos clasificación de los equipos y aparatos eléctricos con relación a la protección contra choques eléctricos. Entonces tenemos equipo clase 0, equipo en el cual la protección contra choque eléctrico se hace solo con el aislamiento básico. Esto significa que no hay medios para la conexión o partes conductivas accesibles a un conductor de protección. Equipo clase 1, equipo en el cual la protección contra el choque eléctrico no se realiza solamente con aislamiento básico, sino que incluye una protección adicional de tal forma que se permite la conexión de las masas conductivas accesibles al conductor de protección conectado a tierra, de tal manera que dichas partes no alcancen una protección eléctrico en caso de falla de aislamiento básico. Equipo clase 2, el equipo en el cual la protección contra el choque eléctrico no se realiza solamente con el aislamiento básico, sino que influye en la protección adicional, consiste en el doble aislamiento y aislamiento reforzado. Y equipo clase 3, equipo en el cual la protección contra choque eléctrico se logra con un voltaje extremadamente bajo de alimentación. Protección contra contactos indirectos. Consiste en tomar las medidas destinadas a proteger a las personas contra peligros que puedan resultar en un contacto con partes metálicas expuestas accidentalmente a baja tensión. Como masa se define el conjunto de partes metálicas de aparatos en equipos de conexiones eléctricas, cajas, gabinetes, tableros, bandejas portacables. Clase A. Consiste en tomar disposiciones destinadas a suprimir el riesgo mismo, haciéndose con los contactos no sean peligrosos o bien impidiendo los contactos simultáneos entre las masas y elementos conductores.
Los sistemas de protección clase A son los siguientes: separación de circuitos. Consiste en el uso de un transformador separado en un grupo de convertidor que alimenta la instalación de parte de la misma de forma totalmente independiente de la red general de alimentación, es decir, que el circuito secundario está completamente separado del circuito primario. Dice: este límite la tensión de alimentación de la potencia de los transformadores de separación de 250 voltios y 10 kilovoltios para los monofásicos de los trifásicos de 400 voltios y 16 kilovoltios. El sistema de protección por separación de circuitos es aconsejable en las instalaciones acreditadas en sobrecalderas, andamiajes metálicos, cascos navales, o sea en condiciones de trabajo especialmente peligrosas por tratarse de locales o emplazamientos muy conductores. El sistema de protección dispersa de tomar otra contra los contactos directos de el circuito que se utilizaron. Empleo de muy bajas tensiones. El sistema consiste en la utilización de pequeñas tensiones de seguridad. Instalan tensiones serán de 24 voltios, valor eficaz para ambientes húmedos o mojados de 50 para ambientes secos. La tensión de seguridad sea suministrada por transformadores, generadores o fuentes autómatas de energía, tales como baterías o pilas acumuladoras. El circuito utilizado no estará puesto a tierra en una eléctrica con circuitos de tensión más elevada, bien sea directa o por medio de conductores de protección. No se efectuará transformación directa de tensiones mayores a 380 voltios de la tensión de seguridad. Circunstancias limitan la aplicación de bajas tensiones o instalaciones de alarma, señalización, control, seguridad, juguetes y otras aplicaciones especiales. Separación entre las partes activas y más accesibles por medio de elementos de protección. Los materiales deben satisfacer las especificaciones señaladas para aparatos como elemento de clase 2, es decir, que trate de un doble elemento reforzado. Inaccesibilidad simultánea de elementos y conductores a masa, recubrimiento de las masas con elementos de protección. También tenemos conexiones equipotenciales, dice que constituyen la red de protección cuyo objeto es unificar la potencial eléctrico de todas las partes metálicas accesibles de cuya instalación que no estén destinadas a la conducción de corriente eléctrica. Clase B. Consiste en apuesta de los dismases directamente o tierra a un neutro y además en la dotación de un dispositivo de corte automático que dé lugar a la desconexión de las instalaciones defectuosas con el fin de evitar la aparición de tensiones de contacto peligrosas. De estas se desglosan A. Pues a tierra de las masas y dispositivos de corte de tensión por defecto. Y ahí nos dan el punto 1. La instalación en el punto neutro está unido directamente a tierra. La instalación en el que el punto neutro está aislado a tierra, unido a ella por intermedio de una impedancia que limita la corriente de defecto. B. Puesta a neutro de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. C. Puesta a tierra las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. Hablamos de 24 volts y 50 volts para lugares secos. Seguimos hablando del mismo voltaje, ¿no? Empleo de interruptores diferenciales. La misión de los diferenciales es la siguiente: reducir el tiempo de paso de corriente por el cuerpo humano mediante la interrupción rápida. Muy bueno esto de interruptor diferencial. Reducir la corriente que pasa por el cuerpo humano a un valor suficientemente bajo. Bueno, dice que no tenemos que de 25 a 30 miliamperios y el tiempo dispara menor a 250 milisegundos. Es el símbolo seguido de la desensibilidad, ¿no? Del interruptores diferenciales. Tomacorrientes GFCI o Ground Fault Current Interrupted. Dice que estas tomacorrientes se usan principalmente para la protección de los usuarios combinados adecuadamente con el sistema de conexión a tierra. Se deben usar en baños, cocinas, piscinas y tensión eléctrica, zonas húmedas. Tenemos reset button y test button, ¿no? Y habla de la conexión a tierra, ofrece protección contra contactos indirectos únicamente cuando la está asociada con dispositivos de protección diferencial tales como interruptores automáticos diferenciales o tomacorrientes. Dice que el principio de funcionamiento de todo relé diferencial se basa en que la corriente que entra por un terminal de la misma corriente que sale por el otro terminal. En el caso de que exista una diferencia entre la corriente que entra, es porque existe una fuga de corriente hacia la tierra produciendo un disparo automático. En caso de disparo de toma corriente se puede recuperar accionando el botón reset recuperar, tiene la posición de test, usando para verificar que el toma que está funcionando correctamente. Dice que el toma de corriente GFSI puede proteger hasta 5 tomacorrientes sencillos, aumentando la protección de las instalaciones eléctricas. La única desventaja, por razones obvias, es más costoso que un tomacorriente ordinario, eso se sabe, ¿no? Interruptores automáticos diferenciales. Detecta fugas a tierra y está diseñado por la protección principalmente de personas. Este dispositivo actúa como complemento de la conexión a tierra, generalmente opera para corrientes de fuga de tierra de 30 miliamperios. Entonces dice que existen interruptores diferenciales de 6 miliamperios, 30, 50 y 300 miliamperios. Se desea comprobar periódicamente el funcionamiento adecuado de un interruptor diferencial. Máxima tensión de toque del ser humano. La máxima tensión de toque aplicada al ser humano que se acepta está dada por la función del tiempo, que es despeje la falla tierra, de la resistividad del suelo y de la corriente de falla. Ahora tenemos el valor. Más de 2 segundos, 50 voltios. 500 milisegundos, 80 voltios. 400 milisegundos, 100 voltios. 300 milisegundos, 125, 200 y ahí va bajando. 40 milisegundos, 500 voltios, ¿cierto? Entonces ahí para adelante habrán problemas, ¿no? Interruptores automáticos breakers. Son dispositivos automáticos de protección. A diferencia de los fusibles, no se funden, no son desechables, sino que interrumpen automáticamente el circuito y es reposicionado anualmente una vez ha sido disparado. Tenemos protectores magnéticos, térmicos o magnéticos cuando es por una bobina o un núcleo de hierro que acciona un interruptor de la instalación cuando recibe la sobreintensidad o corriente, ¿no? Los térmicos cuando se calienta, ¿no? Los interruptores automáticos termomagnéticos, pues tienen los magnéticos y también vienen con temperatura, ¿no? Como manual, térmica, ¿cierto? Tenemos acá unipolar, bipolar y tripolar, ¿no?
Dice fusibles de baja tensión. Bueno, dice que de 6.000 a 10.000 amperios, ¿no? Conexión de puesta a tierra. Dice que el término de tierra significa establecer una conexión eléctrica entre el neutro y la tierra, ¿no? Es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? La línea de tierra es realmente una varilla de cobre, eso es lo que más utilizamos, hierro cobrizado, o también lo utilizamos mucho, ¿no? Hierro galvanizado o copper wall, lo cual se clava en la tierra preferiblemente húmeda y en el extremo superior se coloca una abrazadera a la cual se le conecta un conductor que va a conectar en otra tierra, ¿no? Debe evitarse las tomas de tierra en terrenos corrosivos, en basureros, residuos industriales o en sitios donde se facilite la penetración del agua, ¿no? Que se puede corroer y pues, se va a dañar, ¿no? Cierre o bloqueo, 8 pasos de procedimiento de cierre de una máquina eléctrica. Conocer el equipo, informar a los demás indicando la clase de trabajo que se va a realizar, apagar la máquina, desconectar y cerrar todas las fuentes de energía presentes en los sistemas industriales, eléctrica, neumática, hidráulica, control de energía secundaria, batería y condensadores, aliviar la presión hidráulica residual a través de la válvula de purga. Verificar cierre y verificar la ausencia de tensión, mantener el cierre de vigencia y terminar de manera segura, informar y realizar el proceso inverso para retornar la máquina. Uso de candados y tarjetas de seguridad se utiliza mucho, ¿no? Muchos de los candados van conectados a la protección y apenas se le quita el candado, pues se activa la protección. Uso de portacandados, hay unos que tienen diferentes huecos, ¿no? Uso de tarjetas de advertencia, no arrancar, no operar. Muchas veces en la empresa han ocurrido accidentes por eso, ¿cierto? Le coloca la tarjeta y sube o activa la máquina mientras que están haciendo el mantenimiento y ahí están los accidentes. Acá está peligro, no activar ese equipo, no activar. Entonces es muy bueno utilizar todo eso, ¿no? Uso de tarjetas únicamente. Dice que asegurarse que no pueda reenergizar el circuito sobre el cual está trabajando, retirar los fusibles de circuito sobre el que está trabajando, retirar un interruptor enchufarle a su tablero, conectar un mecanismo de bloqueo sobre la manija y palanca del medio de conexión. Conectando el circuito sobre el trabajo a tierra, asegurarse que la máquina tenga las cubiertas y resguardos y colocar el motor de las protecciones adecuadas. Bueno, ese sería el primer documento que encontramos ahí en el material. El segundo es electricidad estática. Es un fenómeno natural y presente cuando las dos superficies entran en contacto y una de ellas deposita una carga negativa en la otra, una carga positiva. De igual manera, en la separación de dos cuerpos puede presentar exceso de carga negativa y en cuerpo y exceso de carga positiva en el otro. La electricidad estática es un fenómeno natural y presente cuando dos superficies se entregan en contacto y en una de ellas se deposita una carga negativa y en la otra una carga positiva. De igual manera, en la separación de dos cuerpos se puede presentar exceso de carga negativa y un cuerpo exceso de carga positiva. Dice, el potencial de un cuerpo se puede incrementar en 1 voltio hasta más de 1000 voltios por separación. Al frotar dos objetos no conductores se genera una gran cantidad de electricidad estática. Ese efecto no se debe a la fricción, pues dos superficies no conductoras pueden cargarse por efecto de posarse sobre la otra, ¿no? Se debe a que al frotar los objetos aumenta el contacto entre las dos superficies. Habitualmente los aislantes son buenos para generar y para conservar cargas superficiales. Algunos ejemplos de estas sustancias son el caucho, el plástico o el vidrio. Los otros conductores raramente generan desequilibrios de cargas, excepto, por ejemplo, cuando una superficie metálica recibe el impacto de un sólido o un líquido no conductor. La carga que se transfiere durante la electrificación por contacto se almacena en la superficie de cada objeto, al fin de no estar lo más separada posible y así reducir la exposición de las cargas. Carga inducida. Se produce cuando un objeto cargado repele a través de los electrones de la superficie de un segundo objeto. Esto crea una región de segundo objeto en que es más cargada positivamente, creando una fuerza atractiva para los objetos. La generación de electricidad estática no puede ser prevenida absolutamente porque su origen intrínseco esté presente en todas las interfaces. Bueno, puede suceder que las actividades diarias, por ejemplo, si una persona aislada del suelo por medio de zapatos, pisos no conductores, puede aún sin saberlo cargarse electrostáticamente y alcanzar potenciales de 10.000 a 20.000 volts. Eso puede quemar cualquier tarjeta electrónica, ¿no? Bueno, dice acá, en la industria puede ocurrir posibilidades de incendio cuando se efectúan labores de estas bases de líquidos y combustibles, claro. O cuando existen gases o polvos en fibras de atmósfera, puesto que la electricidad estática actúa como fuente de ignición. Por ejemplo, cuando utilizaban una banda transportadora y transportaba maíz. Entonces eso como que friccionaba y ¡pum! Encendía, tenía que estar muy pendiente de cambiar el sistema. Que eso era, se encendía cada rato cuando transportaba esa espiga o la espiga de la harina de pan, que es en el pan. Esa harina también hacía contacto y se encendía, ¿no? Dice que molestias derivadas de las cargas electrónicas entre las personas y entre las mismas y objetos cercanos conductores. Riesgo de incendio y explosión si la descarga ocurre en la presencia de una atmósfera inflamable, niebla, vapor o gas inflamable o polvo combustible en el aire. Medidas de protección, tenemos interconexión y puesta a tierra, control de humedad ambiental, incremento de la conductividad eléctrica de los materiales de las máquinas y elementos manipulados. Otras recomendaciones, bueno, hay otras recomendaciones que hacemos para prevenir eso, ¿no? Entonces ustedes las pueden leer. Aplicaciones, dice que la estática se usa habitualmente en serografía, donde un pigmento de polvo, tinta seca o tóner se fija en las áreas cargadas previamente haciendo visible la imagen impresa. La impresora láser, ¿no? La electrónica y la electricidad estática causan numerosos daños a los componentes, por lo que los operadores han tomado medidas para descargar la electricidad estática que pudieran haber adquirido, ¿no?
En aviación, la utilización de un avión por seguridad se debe proceder a su descarga. En los automóviles también puede ocurrir la identificación circular a gran velocidad. El aire seco, el aire húmedo conduce mejor las cargas, por lo que también necesita medidas de seguridad para evitar las chispas eléctricas. Bueno, serían los dos documentos que nos dan en la semana, ¿no? Bueno, vamos a otra parte importante que son las actividades. Esta semana también tenemos dos, el foro y la evaluación. Le damos actividades acá, clic. Le damos a la semana 2, damos clic ahí. Entonces podemos descargar la semana A y la semana B, ¿no? Perdón, la semana 2A y la semana 2B. Tenemos para enviar la actividad, foro temático y la evaluación de la unidad. Entonces la unidad, la semana 2A1 me dan la presentación, conocimientos previos y me dan unas preguntas, ¿no? Usted las responde, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, identifique el tipo de contacto que corresponde a las siguientes imágenes, directo e indirecto. Ustedes van respondiendo, entonces van buscando la pregunta y le van dando la respuesta, ¿no? No es muy complicada las preguntas, acá hay un crucigrama. Y pues ya ahí sería la actividad 1 ya desarrollada. Ahí le dan también para complementar. Bueno, sería la A, ¿no? Y la B, entonces tenemos acá conocimientos previos, actividades de aprendizaje, y nos dan unos casos, ¿no? Entonces en unos casos toca responder. Ustedes responden la pregunta 1 y van haciendo lo que identifican ellos ahí. Dice por qué se cree que le subió la descarga atmosférica, entonces pueden decir ahí según lo que dice A, o lo pueden buscar por internet o en un libro. Esa sería la actividad B, ¿no? Pueden complementar con esos links, ¿no? Bueno, en la parte de la evaluación le dan clic ahí, la desarrollan, ¿no? Y sería un valor de 10 puntos, comenzar, ¿no? Bueno, le damos clic acá en envío de actividad 2, buscamos acá examinar mi equipo, buscan el archivo que van a enviar, le dan ahí clic, buscamos el archivo que vamos a enviar de la semana 2, le damos semana 2 a abrir, le damos otra vez examinar, le damos semana 2B abrir, le decimos buenas tardes tutor, enviar la actividad para que sea calificada y le damos enviar y yo la califico, ¿no? Tengo un valor de 10 puntos más 10 de la evaluación más 5 del foro, ¿no? Bueno, serán las 4 actividades que toca hacer, no estén pendientes de las calificaciones para ver cómo van, no se olvide que para poder aprobado yo les envié un anuncio donde decía que tenían que aprobar los 4 RAD, no es pues calificación sí hay numérica, pero ya interna, ¿no? Que si vale 10 puntos la evaluación, más 10 puntos las actividades y más 5 el foro, ¿no? Pero en realidad para poderse certificar tienen que haber aprobado los 4 RAD, aunque acá son 5, ¿no? Acá tenemos 5 RAD, ¿no? O 5 actividades que tienen que pasar para poderse certificar, ¿no? Ya el lunes empezamos la tercera semana y pues yo creo que el otro viernes sería la otra sesión en línea, dependiendo de la actividad de la semana. Foro de discusión nos faltaba hablar sobre él, ¿no? Que vale 5 puntos. Esta semana nos toca el foro temático de la unidad 2, seguridad en riesgo eléctrico. Dice, haga de cuenta que su evaluador de salud ocupacional y realice que es un evaluador de salud ocupacional y realice un análisis de estado de seguridad en el que se encuentra la instalación eléctrica de su casa, su institución educativa o su lugar de trabajo y plantee las medidas correctivas necesarias para mejorar las condiciones de seguridad en su entorno. Para validar su participación y su intervención será calificada. Pues usted responde y más 2 compañeros. O sea, mire a ver cómo está en su estado, puede hacer una tabla, ¿no? No hay problema que haga una tablita y la coloca. Y estar pendiente, pues tengan que responder, vale 5 puntos, ¿no? Estar pendiente de los anuncios que yo envío. Ahí dice lo que toca hacer. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más por acá? Bueno, compañeros, ¿alguna pregunta del foro, actividades o todo bien claro de la actividad 2A, 2B? ¿Alguna pregunta? ¿O todo bien claro? Eduardo, Felipe, Larry Méndez Bermúdez.
Bueno, muchas gracias por asistir a la sesión en línea. Nos estaremos viendo entonces de pronto, Dios quiere, el otro viernes para terminar ya la tercera semana. Entonces, gracias por asistir. Yo les tengo en cuenta unos punticos extras. Pronto si les falta alguna actividad, un pedacito, yo les colaboro por haber asistido a las sesiones en línea. Son puntos extras que tienen ustedes ahí. Entonces, no siendo más, me despido y muchas gracias por asistir. Hasta luego, muchachos.